A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de tipos de oraciones correspondiente al área de comunicación y lenguaje para segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy agradecemos la compañía de Lourdes en la interpretación de lengua de señas. Hola Lourdes. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos con agua y jabón o utilices gel antibacterial. El tema de tipos de oraciones se basa en esas clasificaciones que utilizamos cuando nos comunicamos con otra persona, pero vamos a recordar que es una oración que lo hemos mencionado en sesiones anteriores. Recordemos que es ese conjunto de palabras que expresan una idea o con sentido completo, ¿sí? Y que es básico en cualquier conversación o diálogo que tengamos con otra persona. En el caso de las oraciones, según su estructura, recordamos esas oraciones unimembres que corresponden a un solo miembro dentro de la oración, es decir, esas oraciones que no podemos dividir en sujeto y predicado, y las bimembres, que sí nos marcan tanto el sujeto como predicado y sus núcleos, que ya vimos en una sesión anterior también, que es la semántica y el significado que tienen estas palabras dentro de una oración y las funciones de cada una. Hoy vamos a hablar sobre otras clasificaciones, porque hay más, pero en esta parte de la sesión vamos a hablar sobre dos clasificaciones generales. Una de ellas tal vez la has escuchado o la has visto y analizado y te han pedido que redactes oraciones de este tipo, y la otra pues sí es más extensa y que vamos a ir viendo para que tú analices en qué momento o en qué parte de tu conversación utilizas cada una de estas oraciones. Vamos a recordar que las oraciones pueden clasificarse siguiendo diferentes criterios, ¿sí? Y hoy vamos a enunciar 3 para poder analizar 2 clasificaciones. Según la fuerza ilocutiva, que quiere decir según la intención del hablante. Yo te mencioné al inicio según la estructura, que es unimembre y bimembre. Pero según la ilocución, o sea, la intención que tenemos cuando nos expresamos con otras personas, corresponde a la primera clasificación. Luego está según la estructura del predicado, que esta clasificación es un poco más extensa porque hay diferentes tipos de oraciones que podemos enunciar al momento de dialogar con otra persona o con otras personas. Esto es según la estructura del predicado, es decir, según el tipo de verbo que una oración tiene. Y por último está según la cantidad de verbos, o sea que son núcleos del predicado, pero que esa la veremos en otra sesión. También es importante mencionarte que las 2 que vamos a tomar en cuenta en esta parte de la clase corresponden a oraciones simples, porque según la cantidad de verbos ya corresponde a otro tipo de oraciones que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a analizar según la intención del hablante la clasificación que tienen las oraciones, ¿sí? Existen 6 tipos de oraciones en las cuales podemos ubicar estas expresiones que nosotros transmitimos. La primera clasificación corresponde a las oraciones enunciativas y estas pues informan sobre hechos e ideas. Más adelante vamos a ver ejemplos sobre estas. Las exclamativas que expresan emociones, sentimientos, las interrogativas que hacen preguntas, las dubitativas que expresan duda e incertidumbre, las desiderativas que expresan un deseo y las imperativas que dan una orden, un ruego, una petición o una prohibición. Esta es la clasificación que más escuchamos o que más vemos cuando nos ubicamos en las oraciones simples.
Y vamos a ver ejemplos sobre estas. Si hablamos de enunciativas, hablamos de esas oraciones también en algunos libros o en algunos textos las encuentras como oraciones declarativas. Y esto es importante mencionarte que pueden ser oraciones afirmativas o negativas, porque la finalidad de estas oraciones es informar sobre hechos e ideas. Por ejemplo, mi perro es de color café. Esta oración corresponde a una oración afirmativa. Juan no vino a la reunión, corresponde a una oración enunciativa, pero dentro de las negativas. Cuando hablamos de exclamativas, como lo leímos anteriormente, expresan emociones. Estas oraciones hacen uso de los signos de admiración para poder expresar dentro de estos mismos la idea de lo que queremos transmitir. ¡Qué alegría que hayas podido venir! Es un ejemplo de oración exclamativa. O bien, no puedo creer que hayamos ganado. En este caso, las oraciones exclamativas, como transmiten emociones, recuerda que pueden ser emociones como la tristeza, alegría, enojo, ¿sí? Y que vamos a hacer uso de los signos de admiración. Luego están las oraciones interrogativas, que pues estas hacen preguntas. Cuando tú realizas una pregunta, estás utilizando las oraciones interrogativas. Y pues estas también hacen uso de los signos de interrogación para transmitir el mensaje a las otras personas. ¿Vamos al teatro esta noche? Es un tipo de expresión de oración interrogativa. O cuando estás en la mesa del comedor compartiendo con tu familia y de repente dices, ¿me pasas la sal? Ahí estás utilizando una oración interrogativa. ¿Por qué? Porque estas hacen preguntas. Luego están las dubitativas, que estas expresiones, pues lo que nos dan a conocer es duda o incertidumbre y utilizan palabras específicas. Por ejemplo, quizás llego más tarde. Esta palabra, quizás, me está expresando una duda, una posibilidad o incertidumbre. Puede que lo haya dejado en el carro, no estamos seguros. Entonces, es una oración dubitativa porque lo que expresa es una duda e incertidumbre. Luego están las oraciones desiderativas. Estas pues expresan un deseo. Estas oraciones tenemos palabras también como ojalá, quisiera, por ejemplo. Y aquí tenemos, si pudiera, viajaría todos los meses. Esta es una oración que está expresada de forma desiderativa porque lo que expresa es un deseo. Y están las imperativas, que estas, pues como ya lo analizamos, son las que dan una orden, un ruego, una petición o una prohibición. Cuando, por ejemplo, estás en tu casa y tus papás te dicen, vete a tu cuarto, esa es una oración imperativa porque te están dando una orden o un mandato. En algunos casos se escriben en signos de admiración porque están expresando también una emoción, pero en algunos otros no, ¿verdad? Entonces, esta es la primera clasificación y es según la intención del hablante, o sea, según lo que nos quieren transmitir. Pero luego está, siempre dentro de las oraciones simples, esas oraciones según la estructura del predicado. Y vamos a analizar que estas oraciones pues pueden ser de dos tipos también. Las oraciones atributivas o copulativas. En sesiones anteriores hablamos sobre los verbos copulativos y también hablamos sobre la voz del verbo. Entonces aquí vamos a recordar cuando veamos los ejemplos. Según la estructura del predicado, estas oraciones atributivas o copulativas son esas que tienen predicado nominal. Es decir, que van a tener un verbo copulativo, que en un momento vamos a repasar, y una palabra sustantivada, ¿sí? O sea, un nombre. Y están también las predicativas, que son las que tienen un predicado verbal, y estas pues se dividen a su vez en transitivas o intransitivas, en reflexivas, en recíprocas, en personales o impersonales, y en pasivas
o activas, que es según el verbo. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de atributivas o copulativas? Es cualquiera de los nombres con los que podemos encontrar estas oraciones. Estas oraciones corresponden a las que tienen un predicado nominal, es decir, que el núcleo del predicado es un nombre o palabra sustantivada y que se acompaña de un verbo copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Pues los verbos ser, estar o parecer obviamente están conjugados. Cuando nosotros encontramos estas oraciones donde aparecen estos verbos, podemos identificarlas como oraciones copulativas con predicado nominal. Por ejemplo, Juan Martínez es médico. Si tú observas, tenemos un verbo copulativo, que es el verbo ser conjugado, y una palabra sustantivada que corresponde a un nombre. Ese bus es lento. De igual manera tenemos un verbo copulativo y el nombre que lo acompaña. Entonces, cuando hablamos de estas oraciones copulativas, es más fácil identificar el verbo, que vamos a saber que es un verbo que ya sea el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer. Pero cuando tenemos o encontramos esas oraciones predicativas, corresponden a las que el predicado es verbal, o sea que el núcleo es un verbo no copulativo, es decir, cualquiera que no sea el verbo ser, estar o parecer. Por ejemplo, mis amigos viajaron a Antigua, Guatemala, el mes pasado. Acá corresponde un verbo, un predicado verbal, porque comienza con un verbo que no es copulativo, y hay un complemento que más adelante vamos a analizar. Sus hermanos corren en maratones, también comienza con un verbo que no es un verbo copulativo, entonces esas son llamadas oraciones predicativas, pero tienen sus clasificaciones. La primera de ellas es del tipo transitivas o intransitivas, y estas quieren decir que van a ser llamadas transitivas o intransitivas si llevan complemento directo o no lo llevan. Y estas pues no van a perder sentido si no lo llevan, porque van a dar la misma idea. Por ejemplo, Mario compró el periódico. Acá tenemos un núcleo que corresponde a un verbo no copulativo y un complemento directo, que en el predicado también es llamado objeto directo, que compró Mario el periódico. Pero esta es transitiva. Pero también tenemos las intransitivas, que son esas que no van a llevar complemento directo, pero que van a transmitir una idea. Mario durmió. Acá corresponde a un núcleo y esta oración no tiene complemento, pero transmite el mensaje. Luego están, dentro de las predicativas, las oraciones reflexivas, que es si el sujeto es quien realiza y quien recibe la acción del verbo. Es decir, que no hay nadie más en este proceso, sino que el sujeto la realiza y la recibe. Magdalena se lavó el cabello. Acá tenemos la oración y corresponde a que ella también recibe la acción del verbo. Luego están las oraciones recíprocas, que son aquellas en que la acción está ejecutada y recibida mutuamente por dos o más sujetos. Por ejemplo, los carros chocaron en un cruce. Acá comienza el verbo y dentro de esta oración reflexiva hay más sujetos que reciben la acción. O sea, se ejecutó la acción y se recibió por más de un sujeto. Y también está, los niños enviaron el documento. Comienza con el verbo enviaron y aquí pues sabemos que otras personas reciben la acción del verbo y que ya está ejecutada, por eso corresponde a oraciones recíprocas. Otro tipo de oraciones predicativas son las oraciones personales o impersonales. Y estas oraciones pues pueden tener sujeto, y las personales y las impersonales no tienen. Hago aclaración acá que no es que haya un sujeto tácito,
es que a la oración no se le puede asignar un sujeto, entonces por eso es llamada oración impersonal. Y algo importante es que dentro de estas oraciones el sujeto está en tercera persona del singular. Juan dice que el viernes lloverá. Acá comienza la acción y tenemos un sujeto. ¿Quién dice que el viernes lloverá? Juan. Entonces responde a la pregunta del sujeto. Pero en la siguiente, el viernes lloverá durante la mañana, aunque comienza con un núcleo verbal, el verbo lloverá, y está el sujeto en tercera persona. El viernes no puede o no corresponde a un sujeto porque no podemos decir quién lloverá durante la mañana, esa es impersonal, ¿verdad? El viernes o los días de la semana no corresponden a un sujeto. También están las oraciones activas o pasivas, que las activas son aquellas que tienen el verbo en voz activa y cuyo sujeto realiza la acción expresada por el verbo. Y las pasivas son aquellas oraciones en las que el verbo pues está en voz pasiva, o sea que tiene un verbo ser más un participio, que acá tenemos un ejemplo en la anterior, en reflexiva, porque estas oraciones en voz pasiva es cuando hay un verbo ser y el participio, el verbo en participio, y el sujeto pues recibe o padece la acción expresada por el verbo. Roberto leyó un libro. Acá, si tú observas, el verbo está en voz activa porque el sujeto es quien realiza la acción. Ahora bien, la voz pasiva es el sujeto el que padece o recibe la acción, no la ejecuta. Un libro fue leído por Roberto. Entonces acá hay una oración predicativa pasiva porque hay un verbo en voz pasiva que corresponde al verbo ser con el participio, que son los verbos terminados en ido, ¿sí? También en so, en cho, son verbos terminados en participio. Esta es la clasificación correspondiente a las oraciones según la estructura del predicado. Entonces, cuando nosotros realicemos una conversación, podemos analizar qué tipo de oraciones vamos a utilizar en nuestra conversación y poder expresarlo de manera correcta para que podamos analizar. Muy bien, ten presente por favor guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y comparte lo que aprendimos en la sesión de hoy. Hablamos sobre clasificaciones o tipos de oraciones según la intención del hablante, que hay 6 tipos de oraciones, y según la estructura del predicado, que ya pudiste analizar, que como base tenemos las copulativas y las predicativas. Comparte tus aprendizajes con quienes estés en este momento. Agradecemos a Lourdes la interpretación de lengua de señas y te recordamos lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial y por favor quédate en casa. Hasta pronto.